1 Samuel 15 en 1, 5 y 58 de la tarde. Dios habló a Samuel y le dijo: Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no cumple mis mandatos. Samuel se disgustó y clamó a Dios toda la noche. Al día siguiente, Samuel se levantó temprano para ir al encuentro de Saúl. Le dijeron que Saúl había ido a Carmel para erigirse un monumento y luego había bajado a Gilgal. Cuando Samuel llegó, encontró a Saúl. Saúl le dijo: Bendito seas tú, Yahvé. He cumplido el mandato de Yahvé. Samuel replicó: ¿Qué es ese balido de ovejas que llega a mis oídos y ese mugido de vacas que percibo? Saúl respondió: Los han traído de los amalecitas. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y del ganado para sacrificarlos a Yahvé, tu Dios. Lo demás lo hemos consagrado al anatema. Samuel dijo: Detente, voy a decirte lo que Yahvé me ha dicho esta noche. Y Saúl le respondió: Habla. Samuel dijo: Cuando eras pequeño a tus propios ojos, ¿no te hiciste cabeza de las tribus de Israel? Yahvé te ungió rey de Israel. Yahvé te envió en misión, diciéndote: Jafi destina al anatema a los pecadores de Amalec, hazles la guerra hasta que los extermines. ¿Por qué, pues, no has obedecido la voz de Yahvé? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? Saúl respondió a Samuel: He obedecido la voz de Yahvé. He emprendido la misión que me encomendó Yahvé. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destinado al anatema a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo consagrado al anatema, para sacrificarlas a Yahvé, tu Dios, en Gilgal. Samuel dijo: Que Dios te guarde. El sacrificio y la oblación valen menos para Yahvé que la obediencia a su voz. Mira, obedecer es mejor que el sacrificio, y escuchar que la grosura de los carneros. La rebelión es un pecado de adivinación, y la obstinación es como un ídolo y un terafim. Por cuanto tú has rechazado el mandato de Yahvé, él te ha rechazado como rey. Saúl dijo a Samuel: He pecado, pues he transgredido el mandato de Yahvé y tus palabras, porque temí al pueblo y obedecí a su voz. Ahora, pues, perdona mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, pues has rechazado el mandato de Yahvé, y Yahvé te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl se asió del borde de su manto, y se rasgó. Samuel le dijo: Yahvé ha rasgado hoy el reino de Israel de sobre ti y lo ha dado a un vecino tuyo, mejor que tú. La gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para arrepentirse. Saúl replicó: He pecado. Ahora, pues, honra mi pecado ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, y vuelve conmigo para que adore a Yahvé, tu Dios. Samuel se volvió y siguió a Saúl, y Saúl adoró a Yahvé. Luego, Samuel dijo: Traedme a Agag, rey de Amalec. Agag se presentó ante él, confiado, diciendo: Amargura de muerte es lo que me separa de la vida. Samuel le dijo: Como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así tu madre será la más desamparada entre las mujeres. Samuel despedazó a Agag ante Yahvé en Gilgal. Samuel se fue a Ramá. Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte, pero se entristecía por Saúl. Y Yahvé se arrepentía de haber hecho rey a Saúl sobre Israel. Capítulo 16. Yahvé dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, si yo lo he desechado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te envío a Isaí, el de Belén, porque me he elegido un rey entre sus hijos. Samuel respondió: Si voy, Saúl me matará. Yahvé dijo: Lleva contigo una ternera y di: He venido a sacrificar a Yahvé. Invita a Isaí al sacrificio,
y yo te haré saber lo que tienes que hacer. Ungirás para mí al que yo te diga. Samuel hizo lo que Yahvé le dijo. Llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro, temblando, y preguntaron, ¿vienes en son de paz? Samuel respondió, sí, en son de paz. He venido a sacrificar a Yahvé. Purificaos y venid al sacrificio conmigo. Purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, ciertamente, delante de Yahvé estás ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mires a su semblante ni a su estatura, porque lo he desechado. No se trata de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está a la vista, pero Yahvé mira el corazón. Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Este dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. Isaí hizo pasar a Sama. Samuel dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. Isaí hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel. Samuel dijo a Isaí, no ha elegido Yahvé a ninguno de estos. Samuel preguntó a Isaí, ¿son todos tus hijos aquí? Isaí respondió, queda todavía el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel dijo a Isaí, envía a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Isaí mandó buscarlo. Era rubio, de ojos bellos y buen aspecto. Y Yahvé dijo, levántate y úñelo, pues este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu de Yahvé irrumpió en David desde ese día en adelante. Samuel se levantó y se fue a Ramá. El espíritu de Yahvé se apartó de Saúl, y un espíritu maligno de parte de Yahvé lo atormentaba. Los siervos de Saúl le dijeron, mira, un espíritu maligno de parte de Dios te atormenta. Permite que tus siervos busquen a alguien que sepa tocar la cítara, para que cuando el espíritu maligno te asalte, toque y te sientas mejor. Saúl dijo a sus siervos, buscadme un hombre que toque bien y traédmelo. Uno de los criados respondió, he visto a uno de los hijos de Isaí, el de Belén, que sabe tocar la cítara. Es un hombre valeroso, un guerrero, elocuente y apuesto. Yahvé está con él. Saúl mandó mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a tu hijo David, el pastor, el que está con las ovejas. Isaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl por medio de su hijo David. David llegó a Saúl y se presentó ante él. Saúl lo amó mucho, y David se convirtió en su escudero. Saúl mandó decir a Isaí, que David se quede a mi servicio, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cada vez que el espíritu maligno asaltaba a Saúl, David tomaba la cítara y tocaba. Saúl se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Capítulo 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y acamparon en Soco, de Judá, entre Soco y Azeca. Saúl y los israelitas acamparon en el valle del Terebinto y se dispusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban en una ladera y los israelitas en la ladera opuesta, con el valle entre ellos. Salió un campeón de los campamentos filisteos, llamado Goliat, de Gat. Era un gigante de casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una coraza de escamas de bronce que pesaba unos 50 kilos. Llevaba grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba unos 7 kilos. Llevaba delante de él a su escudero. Goliat se detuvo y gritó a las filas de Israel, ¿para qué salís a poneros en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Elegid a uno de vosotros que baje contra mí. Si es capaz de luchar conmigo y me mata, seremos vuestros siervos. Si yo lo venzo y lo mato, seréis nuestros siervos y nos serviréis.
El filisteo añadió, yo hoy he desafiado a las filas de Israel. Dadme un hombre que luche conmigo. Saúl y todos los israelitas oyeron las palabras del filisteo y se llenaron de espanto. David tenía 4 hermanos que servían en el ejército de Saúl. Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, Sama, el tercero. David era el más joven. Los 3 mayores habían ido con Saúl a la guerra. David había regresado de Saúl a Belén para cuidar el rebaño de su padre. Durante 40 días, el filisteo se presentó por la mañana y por la tarde. Isaí dijo a su hijo David, toma para tus hermanos este efa con acento agudo de grano tostado y estos 10 panes, y llévaselos pronto al campamento. Lleva también estos 10 quesos a tu comandante. Pregunta por el estado de tus hermanos y trae una señal de ellos. Porque Saúl, tus hermanos y todos los hombres de Israel están luchando contra los filisteos en el valle del Terebinto. David se levantó temprano, dejó el rebaño a cargo de un guardián, tomó lo que Isaí le había mandado y partió. Llegó al campamento cuando el ejército estaba saliendo para la batalla y lanzaba sus gritos de guerra. Israel y los filisteos estaban en orden de batalla, ejército contra ejército. David dejó sus provisiones en manos del intendente, corrió a las filas y llegó a donde sus hermanos estaban. Mientras hablaba con ellos, he aquí que Goliat, el filisteo de Gat, salió de las filas filisteas y repitió sus gritos. David los oyó. Todos los israelitas, al ver a ese hombre, huyeron aterrorizados. Y los israelitas dijeron, ¿habéis visto a ese hombre que sale? Sale para desafiar a Israel. Al que lo mate, el rey lo cubrirá de riquezas, le dará su hija y su casa quedará exenta de impuestos en Israel. David dijo a los hombres que estaban a su lado, ¿qué le harán al hombre que mate a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? El pueblo le repitió lo mismo, así se hará al hombre que lo mate. Eliab, su hermano mayor, lo oyó cuando hablaba con los hombres. Eliab se enfureció contra David y dijo, ¿por qué has bajado? ¿Y a quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu insolencia y la maldad de tu corazón. Has bajado solo para ver la batalla. David replicó, he hecho solo lo que me mandaron. ¿Qué he hecho yo? Se apartó de él y habló con otros, y repitió lo mismo. La gente le respondió como antes. Oyó David las palabras que se decían, y las repitieron a Saúl. Saúl mandó llamar a David. David se presentó ante Saúl. David dijo a Saúl, que nadie pierda el ánimo por causa de ese filisteo. Tu siervo irá y luchará contra él. Saúl respondió a David, no puedes ir a luchar contra ese filisteo, porque eres joven y él es un guerrero desde su juventud. David dijo a Saúl, tu siervo cuidaba el rebaño de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y le quitaba el cordero de la boca. Si se volvía contra mí, lo agarraba por la melena y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha matado leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. David añadió, Yahvé, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Saúl dijo a David, ve, y que Yahvé esté contigo. Saúl vistió a David con su propia armadura, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo revistió de una coraza. David se ciñó la espada de Saúl sobre la armadura y trató de andar, pero no estaba acostumbrado. Dijo a Saúl, no puedo andar con todo esto, pues no estoy acostumbrado. Se quitó la armadura, tomó su zurrón y eligió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en su zurrón de pastor y,
con su honda en la mano, se acercó al filisteo. El filisteo, con su escudero delante, avanzaba y se acercaba a David. Cuando el filisteo vio a David, lo despreció, porque era joven, rubio y de buen aspecto. El filisteo dijo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo dijo a David: Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo Yahvé te entregará en mis manos, y yo te heriré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no es con espada ni con lanza que Yahvé salva, porque la batalla es de Yahvé, y él entregará a todos en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en marcha para acercarse a David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su zurrón, sacó una piedra, la lanzó con la honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente, y cayó de cara al suelo. Así venció David al filisteo con la honda y la piedra, hiriéndolo y matándolo. David no llevaba espada. Corrió y se paró sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina, lo remató y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Los hombres de Israel y de Judá gritaron y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Cayeron heridos de muerte los filisteos por el camino de Sarayim, hasta Gat y Ecrón. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Sus armas las puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, preguntó a Abner, el jefe del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Abner respondió: Por tu vida, oh rey, no lo sé. El rey dijo: Pregunta de quién es hijo ese joven. David, al regresar después de matar al filisteo, fue llevado por Abner ante Saúl, con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿De quién eres hijo, joven? David respondió: Soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Capítulo 15. El Señor dijo a Samuel: Me pesa haber constituido a Saúl como rey, porque se ha vuelto atrás de mi seguimiento y no ha cumplido mis mandatos. Samuel se irritó y clamó al Señor toda la noche. Se levantó Samuel muy temprano para ir al encuentro de Saúl. Le dijeron a Samuel: Ha ido Saúl al Carmel y se ha erigido un monumento, después ha bajado a Gilgal. Llegó Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas del Señor. He cumplido el mandato del Señor. Respondió Samuel: ¿Qué es ese balido de ovejas que llega a mis oídos, y ese mugido de vacas que oigo? Respondió Saúl: Los han traído de los amalecitas. El pueblo reservó las ovejas y las vacas mejores para sacrificarlas al Señor, tu Dios. El resto lo hemos consagrado a la destrucción. Dijo Samuel a Saúl: Detente. Voy a decirte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le dijo: Habla. Dijo Samuel: ¿Acaso, cuando eras pequeño a tus propios ojos, no te hiciste cabeza de las tribus de Israel? El Señor te ungió rey sobre Israel. El Señor te envió en misión, diciéndote: Jaf y dedica a la destrucción a esos pecadores, los amalecitas. Lucharás contra ellos hasta exterminarlos. ¿Por qué, pues, no has obedecido la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada al Señor? Respondió Saúl a Samuel: He obedecido la voz del Señor, he emprendido la misión que el Señor me encomendó.